Gran hermano, buenas noches. Nuevamente estar con ustedes, es un gusto participar de esta reunión de oración. Nosotros también tenemos los jueves una reunión que nos dividimos en grupos, eso ya del tiempo de la pandemia, y así quedó, ¿no? Eh, para que todos oren en la congregación. Cuando uno era joven, recuerdo que oraban públicamente solamente los varones, y ahora separarnos en grupos, tanto jóvenes como mayores, y hermanas y hermanos, podemos orar todos en una lista de oración que tenemos de temas de la iglesia y también fuera de ella, con hermanos de otras congregaciones, con algo que es preocupante permanentemente y es la salud de los hermanos. Y hermanos, en verdad, debemos aprender a saber que Dios nos escucha siempre, como escuchábamos recién. No importa nuestro volumen, nuestra oratoria, nuestra forma de ser, cuando sabemos que Él está pendiente, parece algo extraordinario, ¿no? Un Dios tan maravilloso, inconmensurable, que esté pendiente de nuestras oraciones, anhela que nosotros busquemos su rostro. Y a veces pongo a pensar, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de creyentes ha habido en la humanidad y hoy día también millones? Y el Señor está atento a la oración de cada uno de nosotros. No debemos dimensionar al Señor con nuestros métodos de medición, sino saber que Él es inconmensurable y es maravilloso. Y está atento a nuestro ruego, nuestra necesidad. Hace 5 años, desde la pandemia, confecciono un devocional, algunos hermanos lo están recibiendo, después hablamos de cómo pueden recibir ustedes también por WhatsApp, eh, sobre la vida cristiana. Y evidentemente, hermanos, cuando cada día nos acercamos a la palabra de Dios y en pocos minutos escuchamos un pasaje bíblico y un comentario y luego analizamos esa palabra tan importante del tema del día y le acercamos una canción, una alabanza, nuestro corazón se regocija porque sabemos que hemos tenido 5 minutos de un encuentro personal con el Señor, con su palabra, con la meditación, con una alabanza y una oración. Y estaba yo, eh, vieron que a veces cuando uno es invitado a una reunión, a hablar, son muchos los temas que están permanentemente actualizándose en la cabeza de uno, de un predicador, un hermano, porque las necesidades surgen permanentemente. Y yo tenía dos mensajes en mente y estaba diciendo, Señor, ¿cuál tengo que dar? Uno era acerca de cómo vencer las preocupaciones, sobre todo materiales en los tiempos que vivimos. Estaba pensando que enero es el mes más largo, no porque tenga 31 días, sino porque es el más largo y, y los recursos económicos que hemos percibido a mitad de diciembre con el aguinaldo y con el sueldo y la jubilación, se nos acabaron y nos faltan todavía 15 días, así que tenemos que seguir remando. Y siempre ya el problema económico, ¿no es cierto? Estaba escuchando una noticia que, bueno, a veces depende de la noticia, que el 50% de los argentinos no han podido salir de vacaciones por problemas económicos, ¿no? Y es probable, por supuesto. Y no obstante, quizás se sea lo de menos. El tema es justamente cuando hay hermanos que están en tratamiento, dependen de las obras sociales, los medicamentos, los tratamientos, las aprobaciones de ciertos recursos médicos, que es difícil de obtener y sabemos cómo son las obras sociales todas, ¿no? Siempre tratando de evitar un gasto mayor o necesario para sus afiliados. Pero nosotros tenemos algo mayor que una obra social, que una clínica de primera línea o médicos profesionales exitosos y de gran conocimiento. Tenemos un Dios poderoso, un Dios poderoso. Y el apóstol, el Señor mismo, sí, el Señor Jesús, luego el apóstol lo va a repetir, pero el mismo Señor Jesús nos alienta, hermanos, a confiar en Él viendo a nuestro alrededor cómo el mundo sigue su marcha.
a veces no nos preocupamos. Muchos de ustedes quizás tengan sus plantas en casa, ¿no? Unas plantitas y estamos ahí preocupados por este calor que hubo tan grande y hemos tenido que regarlas un poquito más. Ya pocos tienen pajaritos, ¿eh? Yo no escucho que alguien tenga pajaritos o un canario o un jilguero en su casa, pero hay mascotas, hay mascotas. Es un tema que saben que en Europa ya no se tienen hijos, sino que se tienen mascotas, ¿no? Ya pasaron de tener algunos hijos, pasaron a tener un hijo hace unas décadas y ahora ya no tienen hijos, sino que tienen mascotas. Estaba viendo a través de, cuando uno recorre las calles, los comercios, la cantidad de negocios dedicados a las mascotas, tanto en atención de cosmética como de vestidura y de alimentos, ¿no? Y, y bueno, aquellos que tienen una mascota y son responsables, se preocupan por su salud, por su tratamiento, si están enfermos y su alimentación. Y hay algo que debemos pensar, si a nuestras mascotas, y permíteme este ejemplo, no estoy criticando al respecto, por supuesto creo que las criaturas que el Señor ha creado son maravillosas y si pueden estar cerca nuestros, muy lindos también. Si nuestras mascotas no les falta nada, si tienen alimento asegurado, tenemos una bolsa de alimento ahí preparada para cuando lo necesite. Tenemos ya el sistema médico si es que hay alguna dolencia. Si nuestras mascotas pueden descansar tranquilas y descansan tranquilas, pues bueno, no tienen conciencia, ¿no?, de su estado, ¿cómo a veces dudamos de que el Señor se pueda ocupar de nosotros? Así, el Señor en Mateo capítulo 6, como siempre, ¿no? A veces pienso que el Señor tiene que descender a hablarnos como a niños. Ustedes saben que, bueno, eh, la mentalidad de las personas en una misma reunión, los especialistas en educación consideran que el promedio es de la edad de 12 años. O sea, si un chico de 12 años entiende el mensaje, o menos también, hoy lo entienden chicos de menor edad, lo pueden entender los mayores. Y el Señor allí en Mateo capítulo 6, hermanos, es interesante, ¿no? Cómo el Señor les habla a los hermanos, a sus discípulos. En el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ni qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí hay una comparación de tipo, podríamos decir en el lenguaje del Señor, que utiliza cotidianamente, más elevado. No pone ejemplo, un ejemplo quizás infantil como va a poner más adelante, porque a veces parece que no necesitamos ejemplos sencillos para poder entender. Más adelante el Señor inmediatamente dice, más las aves del cielo eh, que, que no siembran, ni hilan, ni trabajan, ¿no es cierto? Vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis más que ellas? Y hermanos, una de las cosas que me agrada a mí cuando busco al Señor en oración es llamarle Padre. Recordarme a mí que Él es mi Padre. Generalmente cuando nace una criatura, la tomamos en brazos y bueno, a veces la mamá, depende si la mamá o si el papá quien la toma en brazos, el abuelo o la abuela, pero si la toma la mamá o la abuela, dirán, ¿qué será de su vida? ¿Cómo formará su familia? ¿Cuál será su esposa, su esposo, sus hijos? Todo mucho más afectivo, ¿no es cierto? Cuando el hombre lo trata, lo toma en brazos, dice, ¿qué será el día de mañana? ¿Qué estudiará? ¿En qué se desempeñará? ¿Cuál será su vocación? ¿Cómo se ganará el pan de cada día? Evidentemente, siempre que tenemos un bebé en brazos, proyectamos su futuro. Ahora, en alguna medida sabemos que hay cosas que escapan a nuestro alcance y a nuestra posibilidad de transformarlas o de modificarlas, pero sabemos que por mucho tiempo será nuestra responsabilidad la crianza de un hijo, hasta tanto llegue el momento en que verdaderamente ya vuelen.
tomen su propio camino. Pero qué importante es saber eso, hermanos. No olvidemos la imagen del Señor como Padre. Él es nuestro Padre. Dice la palabra, no os afanéis. Esta palabra afán eh, tiene en su original como un aspecto de una palabra dividida, partida en dos. Porque el afán es algo así como que yo sé que va a pasar algo, pero no sé cómo va a pasar y qué actitud voy a tomar en el futuro yo eso. Eso es la preocupación que va montada en el afán. Ahora, cuando nosotros nos preocupamos, estamos preocupando, es un prefijo, anticipándonos al tiempo natural de ocupación que vamos a tener en el futuro. Cada día nos levantamos mentalmente con un programa de actividades. Son ocupaciones. Algunas nos preocupan, otras sinceramente las vamos a resolver viviendo, recorriendo el día, vamos a ir solucionando los problemas. Pero hay algo que no debemos olvidar, hermanos, que no estamos solos. A veces yo recuerdo cuando había un programa de radio de meditaciones cristianas, eh, tomados de la mano de Dios, terminaba el hermano hablando. Y hermanos, debemos pensar eso, que cada día estamos tomados de la mano de Dios. Él no nos suelta. Y creo, me animo a pensar, que Él no permite que nosotros nos soltemos. Pero a veces nos olvidamos que tenemos su mano a nuestra disposición. Y quizás la imagen más fuerte que a mí se me viene a la mente cuando hablamos de esto es cuando Pedro caminó sobre las aguas y al desviar su mirada del Señor comenzó a hundirse. Y él dice, Señor, sálvame. Dice que el Señor trabando de él, trabó su mano en su muñeca y la mano de Pedro en la muñeca del Señor y lo levantó. Hermanos, ese es un vínculo que nunca se rompe de parte del Señor. No tenemos que rogarle que Él nos tome de su mano. Estamos tomados de su mano. Él nos está acompañando. Más, hay unos textos que hemos aprendido de niños. Nuestras madres nos arropaban. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Por ver Salmo 5:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando somos grandes entendemos mejor el texto. Fíjense que la primera parte ese texto es como un proverbio. Los proverbios tienen dos partes, una que declara y la otra que aclara. Y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque me hace vivir confiado. El día que yo vivo confiado en el Señor, sé que Él me tiene en su mano, tengo un sueño reparador. Tengo un sueño reparador. En el Salmo 127, el salmista dice, entre varios temas que habla a la familia, al matrimonio, especialmente al papá y a la mamá, en el Salmo 128 también, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Fíjense, levantándose temprano y como a veces sucede, ¿no? El trajín del día para estar un poco en familia nos hace estar un poco a veces solas con nuestros esposos y esposas, nos hace estar un poquito más solos a la noche y acostarnos un poquito más tarde. Pero dice, por más que os madruguéis y os acostéis y vayáis tarde a reposar y trabajéis un pan de dolores, o sea, que el trabajo sea pesado, duro. Hay trabajos muy duros que cansan física y hay otros que cansan mentalmente, aunque sea de escritorio. Que a su amado dará Dios el sueño. Fíjese, hermano, que cuando vivimos la vida confiada en el Señor, la vida diurna, la vida en vigilia, el Señor nos da reposo. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es hoy dormir bien. Vivimos en un tiempo de insomnio, ¿no? Y es difícil dormir bien. Y sabemos que hay mucha gente que necesita una ayuda médica, medicamentosa para poder descansar un poco más. Pero el Señor nos asegura que si confiamos en Él y seguro estamos de su mano y vivimos confiados cada paso que damos en el día, la noche está asegurada en su reposo y descanso. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, aquí entramos en otro terreno. A su amado dará Dios el sueño. Sé que Dios me ama. Sé que Dios me ama. Sé que Dios está ocupado en mí,
que como un hijo pequeño que soy, aunque tenga muchos años, para él soy pequeño, necesito de su guía y su dirección. Yo pienso a veces en Juan, el discípulo del Señor. Es el único que habla del amor del Señor. Yo no sé si los demás discípulos sabían que Jesús los amaba, pero estoy seguro que Juan sabía profundamente que Jesús lo amaba. Más él se recostaba sobre su pecho. Era un amigo íntimo. Él se sentía amado por el Señor. Estoy seguro que Juan dormía muy bien. Creo que descansar en el amor del Señor me hace dormir bien. Y estar preparado para otro día de victoria y de lucha, sí, pero con el Señor tomado de la mano, para poder vencer las actitudes y situaciones que el mundo nos presenta por delante. Dos cosas que el Señor creó previamente al hombre, eh, las hierbas, las flores y los animales. Y de aquel entonces el Señor los alimenta sin que trabajen para ello. Parece algo que es sorprendente, ¿no? Bueno, la ciencia se maravilla permanentemente de cómo eh, el equilibrio natural que hay en la naturaleza, que justamente los hombres hemos alterado bastante con nuestra forma de vivir y esa conducta hacia lo creado por Dios. Pero qué maravilloso es, hermano. Ahora, este mismo pasaje de Mateo lo toma Lucas en el capítulo 12. Y Lucas era un médico que a mí me parece que también cuando uno lo lee era bastante psicólogo. Y él cuando dice, no dice que no nos afanemos, ese afán, el afán es esa actitud física que se ve en las personas que están enchufadas todo el día, que no pueden tener quietud. Un poco como ese dibujo animado del Correcamino, siempre están corriendo, siempre están ocupados, siempre están haciendo algo. Hasta a veces lo vemos en la iglesia, hermanos muy dispuestos a trabajar y no descansan, a veces ni se sientan, si hay una comida, y se sientan a disfrutar de la comida con los hermanos. Y no es que estén en la cocina ni estén sirviendo, simplemente están atentos a que todos estén servidos. Tienen una inquietud muy grande por la congregación. Pero, ¿saben lo que dice Lucas? No viváis en ansiosa inquietud. Miren qué psicodiagnóstico. Ansiosa inquietud. Es como estar, esa gente que vive 20 centímetros por sobre el piso, siempre en el aire están. Siempre están con ideas nuevas. Recuerdo un misionero amigo que es su yerno, muy activo también, maravillosos los dos trabajando, que siempre me decía, Osvaldo, me aterra cuando mi yerno, no lo voy a nombrar, me dice, tengo una idea, porque es muy ingenioso, tiene ideas maravillosas y sorprendentes para la obra del Señor, tiene actividades múltiples, de todo tipo. Dice, me aterra cuando mi yerno me dice, tengo una idea. Esos hermanos que viven, sí, pero esa ansiosa inquietud espiritual que descansa en el Señor, eso es lo importante. A veces tenemos inquietudes espirituales o ansiosas que no descansan en el Señor y es la preocupación eh, por lo que va a pasar mañana. No ahora aparecieron las vacaciones, algunos podrán salir unos días y están preocupados por las cosas que pasan en la ruta y bueno, hermanos, el Señor está con nosotros. Tenemos que subir al Señor en el auto también o en el micro y estar seguros que viene con nosotros para protegernos y cuidarnos. Hablamos de enfermedades al principio. El devocional que hoy preparé habla de que el de ayer era la sanidad de Dios, cuando Dios cura. Y el de hoy es cuando Dios no cura, cuando Dios no cura. Y hemos orado por muchos hermanos que por su enfermedad, por su tratamiento, y el Señor los ha curado, y hay otros que no, el Señor los ha llevado. Y hermanos, en todo tiene un propósito el Señor. Y ahora yo he visto algo maravilloso, que en las pruebas más difíciles no son para las personas muy fuertes espiritualmente a la vista, ni de mucha actividad. Son hermanos humildes, sencillos, que sí tienen una vida de oración y de entrega al Señor y de lectura de la palabra. Esa ese silencio que significa saber que el Señor está con mi problema, con mi dificultad, con mi enfermedad, la enfermedad de mi ser querido, y que dependo de Él en todo, o confiando en la mano de los médicos, los remedios, el tratamiento.
las circunstancias. Dice al final del capítulo 6 de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahí en esa palabra todas o ninguno, Dios no es de medias tintas o de grises, es todo o nada. ¿Mm? Dice en Filipenses 4, creo que hemos tomado ese tema una vez con ustedes, por nada estéis afanosos, por nada. Y enseguida dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasa de la nada al todo. Y es maravilloso contar con esa seguridad que tiene el Señor. De eso, nosotros somos muy inseguros, siempre. Siempre estamos titubeando, dilatando. Sin embargo, el Señor es un Dios poderoso y seguro. Es un Dios del todo y de la nada. Nada puede pasarnos sin su permiso, sin que el Señor lo permita. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Y también dice que no os ha sobrevenido nada que no sea permitido por el Señor, con un propósito. El apóstol Pablo tuvo un aguijón en su carne y yo no creo que sea tan sencillo como algunos, con mucho respeto lo digo, con muchos comentaristas dicen que hablaba de su vista. El problema de la vista en el Medio Oriente, en el tiempo de Pablo, era muy corriente el tema de la pérdida de la visión, por la refracción del sol en la arena, todo ese mundo tan blanco que había del terreno. Mucha gente sufría de la visión, porque aparte de tener un problema de visión, y hay hermanos que sufren bastante el tema de la miopía, y eso requiere tratamiento, a veces cirugía. Sin embargo, no es como un enviado de Satanás que la abofetee. Pablo dice eso, que su problema era como un enviado de Satanás que lo abofeteaba. Y yo creo que era un problema muy serio el de Pablo, un problema, casi me atrevo a decir, neurológico, que no podía controlarlo. Era un shock, un espasmo, algo que quizás lo derribaba también. Y él necesitaba, porque no nos olvidemos de su temperamento cuando persigue la iglesia de Cristo, ese temperamento tan seguro que tenía Pablo, esa imposición de su autoridad, ese rol majestuoso que él poseía, que seguramente ese temperamento lo llevó también al tiempo de su fe cristiana. Eso no se cambia, el temperamento no se cambia, lo que Dios cambia es el carácter. Así como perseguía a los cristianos, luego buscaba a los pecadores. Ese mismo empuje, ese afán nasto y bueno que tenía Pablo de lograr que el Evangelio llegara a las almas. Sin embargo, qué maravilloso es que Pablo aceptó que Dios no le quitara ese aguijón. Y fíjense, hermanos, que Pablo, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, es algo que deberíamos leer permanentemente, además de toda la Biblia, recalcar los Hechos de los Apóstoles para ver lo que era la vida cristiana en el primer siglo, en los primeros 50 años de la vida cristiana. Y lo que Pablo vivió por haber aceptado a Cristo y ser elegido por el Señor para llevar el Evangelio a los gentiles. Sufrió lo indecible. Y ahí en Filipenses mismo dice, las cosas que me han sucedido, dice Pablo, han redundado para bien del Evangelio, y estaba encadenado. Y más adelante en 2 Corintios habla de una lista de hechos que no están narrados en los Hechos de los Apóstoles. Los flagelos que tuvo, las prisiones, las traiciones que tuvo, el dolor que sentía por la iglesia, por los hermanos que causaban problemas y los que eran afligidos por ellos. Pablo era un hombre sufriente 100%. Y eso habla que justamente cuando Dios va a utilizar un alma, un soldado de su ejército, lo prepara muy bien. Quizás a veces lo pone en el crisol del sufrimiento, de la prueba, lo moldea para que sea efectiva su labor, para que se someta al fuego del Espíritu del Señor y lo transforme en un instrumento útil. Instrumento útil me es este, dijo el Señor. Qué maravilloso, hermanos, que Dios pueda decir lo mismo de nosotros.
que podamos ser instrumentos útiles para el Señor. No nos preocupemos por qué habremos de comer o beber, ni vestirnos. Dios se va a encargar de proveernos lo necesario para obtenerlo. No quiere decir que no vamos a comer ni vamos a entrar en un ayuno permanente, ni una dieta. No, 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 no. Simplemente descansar en la provisión del Señor. Despertemos a esta aventura maravillosa de confiar que lo poco o mucho que percibamos de nuestros sueldos o jubilaciones, el Señor lo va a hacer posible utilizar para nuestro sustento. Pero aparte hay algo que yo, permítame que les comente esto y con eso terminamos. Cuando al Señor le damos el primer lugar de nuestros bienes, porque todo es del Señor, cuando al Señor le damos cuando hacemos nuestro presupuesto y al Señor lo ponemos en primer lugar, todo lo demás se acomoda. Más, en estos tiempos de calor, puede ser que a veces un artefacto falle, sobre todo las heladeras, ¿no es cierto? Pero ¿sabe una cosa? Cuando pensamos en el Señor, en la obra del Señor, la obra misionera, y somos generosos con el Señor, y pensamos que hay otros que padecen más que nosotros, el Señor nos hace durar las cosas, nos hace rendir el dinero, nos hace tener salud para no gastar en ella. Aceptemos este desafío del Señor, confiemos en el Señor, echando nuestra ansiedad sobre Él, nuestro afán, nuestra angustia, a veces va a un grado extremo, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hace falta que le pidamos que nos cuide, Él tiene cuidado de nosotros. Dios bendiga su palabra.